¿Qué tal? Saludos amigos. Existen multitud de leyendas que tratan sobre viajes en el tiempo, las cuales fueron aportadas por personas que viajaron a través de portales y que pudieron regresar al punto de partida para poder contarlo. Este fue el caso de muchos de los integrantes del proyecto Filadelfia o del proyecto Montauk, algunos de los cuales narraron sus sorprendentes aventuras a través del tiempo y el espacio. Porque existen determinados lugares en la Tierra, los cuales al ser vórtices de energías electromagnéticas se convierten por la alteración magnética que allí se produce en potenciales portales de teleportación. Por este motivo, muchas personas han pasado de un lugar a otro de forma involuntaria y sin poder regresar. La historia nos cuenta que muchos ejércitos enteros desaparecieron a través de esos portales, grandes flotas de barcos y aviones y hasta trenes con toda su tripulación. Porque los trenes, al ser de metal, actúan como conductores eléctricos del campo magnético. De hecho, se especula que todos los ferrocarriles del mundo forman una especie de red conectada, la cual tiene su propio campo magnético. Esto puede dar explicación a la misteriosa desaparición del llamado tren Zanetti, la cual se produjo coincidiendo con un terremoto cuyo epicentro se situó en las líneas del tren, señal de que un portal de teleportación se había abierto, un enlace necesario para viajar a través del espacio y del tiempo. En el año 1911, apenas un año antes de que los poderosos de Estados Unidos fueran invitados al viaje inaugural del Titanic, del que por cierto no consiguieron regresar, se produjo la desaparición de un tren que transportaba a poderosos italianos. En julio de 1911, la compañía ferroviaria Zanetti ofreció a esos hombres acomodados una prueba gratuita en su nuevo tren, un nuevo tipo de tren de excursión en donde los pasajeros podrían disfrutar de un agradable paseo, charlar y tomar refrescos. El viaje inaugural estaba previsto para el día 14 de julio, en donde la ruta programada recorría un paisaje escénico y se adentraba en un túnel de nueva construcción. Un túnel que medía 1 kilómetro de longitud atravesando una montaña. Se trataba de uno de los túneles más largos jamás construidos en Europa hasta ese momento, el cual se hallaba situado en las montañas de Lombardía. Pues bien, cuando el tren partió de la estación de Roma, era un día festivo y los pasajeros fueron despedidos en medio de una gran algarabía. Las primeras horas del viaje transcurrieron en perfecta normalidad, en donde los pasajeros se sintieron bien atendidos por los trabajadores de la compañía, recibiendo un trato de lujo. Sus opulentos vagones y el suntuoso servicio de comida que ofrecía habían recibido multitud de elogios. De hecho, los mismos pasajeros elogiaron el servicio y se mostraron felices con esa nueva experiencia que estaban viviendo, sintiéndose privilegiados. Pero todo se tornó extraño cuando aún estaban por ingresar en el túnel que atravesaba la montaña, un túnel del que jamás saldrían, desapareciendo tanto el tren como todos sus pasajeros en tan solo un segundo. Los 106 pasajeros que viajaban a bordo jamás imaginaron que nunca llegarían a su destino. Al otro lado del túnel había una multitud de curiosos, los cuales al principio se mantenían ilusionados y expectantes, pero conforme iba pasando el tiempo se mostraban desilusionados al ver que la máquina no aparecía por donde debía aparecer. Entonces todos comenzaron a ponerse muy nerviosos. Tras un buen rato en espera, los reporteros comenzaron a suponer diferentes escenarios, rumoreando que el tren probablemente había sufrido una avería o un accidente que le había impedido avanzar. Entonces las autoridades se reunieron y decidieron organizar un equipo de búsqueda, el cual se adentró en el túnel atravesándolo sin ver absolutamente nada fuera de lugar. Ninguna pista que les pudiera orientar sobre el destino que había sufrido tanto el tren como sus pasajeros. Los miles de testigos de ese acontecimiento seguían asegurando que habían visto cómo el tren salía de la estación y se adentraba en el túnel sin salir jamás de él. Pero las autoridades dudaban de que algo así pudiera suceder dentro de una montaña, pensando que tendría que haber un motivo justificado para la desaparición repentina de la máquina, porque en las vías no se había encontrado ningún tren, pero tampoco ninguna señal de que un choque o accidente se hubiera producido. Como nadie pudo encontrar una explicación razonable a lo ocurrido, pronto se corrió la voz de que el túnel había sido el causante de que esas personas hubieran desaparecido.
Entonces organizaron un segundo recorrido de búsqueda en donde los trabajadores del ferrocarril y la policía lograron encontrar a 2 pasajeros del tren, los cuales se hallaban aturdidos, deambulando dentro del túnel y con heridas leves. Como supervivientes que eran de ese extraño acontecimiento, pudieron contar cuánto habían vivido en ese viaje, del cual en un momento determinado comenzó a tornarse extraño y peligroso. Los 2 mencionaron que cuando el tren se acercaba al túnel, empezó a salir un humo negro de la nada, como una niebla densa que hizo que la máquina disminuyera su velocidad. Pero la niebla comenzó a envolverlo todo, así que los pasajeros empezaron a entrar en pánico. Entonces ellos 2 lograron saltar del tren antes de que éste desapareciera en la niebla, pudiendo así salvar sus vidas. Uno de ellos contó a un periódico italiano lo siguiente: oí un zumbido poco claro. Más allá del humo negro pude ver una niebla de color blanco lechoso que se arrastraba por el túnel y literalmente se tragó el tren como una ola que se abrió con el primer vagón. El tren apenas se movía, así que salté, y mis ojos se encontraron con otro pasajero que había saltado al mismo tiempo. Ambos golpeamos el suelo con fuerza, y esto es lo último que recuerdo. Los 2 supervivientes sufrieron a partir de entonces problemas de sueño y estrés por un tiempo, pero sin duda se salvaron de un trágico destino, aquel que les esperaba a quienes continuaron a bordo del tren Zanetti. Porque la historia no termina aquí, sino que comienza, ya que todas esas personas que viajaban a bordo del tren fueron vistas, pero en otro lugar y hasta en otro tiempo. Esto evidencia que en un momento dado el tren se convirtió en una verdadera máquina del tiempo, atravesando un portal que teleportó a más de 100 personas. Tal es así que existen registros del año 1840 que testifican que los pasajeros del tren Zanetti habían sido vistos en México, lo que indica que ese portal situado en una montaña de Italia conecta directamente con América y en concreto con México. Estos registros que señalan que los pasajeros del tren habían llegado a América los aportó el psiquiatra mexicano José Saxino, el cual narró que un día 104 italianos aparecieron en la Ciudad de México declarando que habían llegado desde Roma a bordo de un tren. Existen documentos que señalan que en la enfermería local fueron ingresadas 104 personas, las cuales presentaban un episodio de demencia colectiva. Todos ellos estaban en estado de histeria. Iban vestidos con ropas extrañas para ese lugar y actuaban de una manera completamente incomprensible, porque no entendían absolutamente nada de lo que se les decía. Ninguno de ellos era mexicano ni español, sino italianos, y ninguno pertenecía a ninguna compañía naviera, algo que comprobó el psiquiatra. Lo que era aún más increíble es que todos ellos afirmaban haber llegado a bordo del tren Zanetti, y que esto lo habían hecho no de cualquier otro lugar, sino desde Roma. Algunos mexicanos llegaron a pensar que se trataba de una señal divina y que en realidad estos italianos eran emisarios de la ciudad eterna, porque uno de ellos tenía una prueba de que se trataba de viajeros del futuro, una cajetilla de cigarros la cual tenía marcado el año 1907 y se cree que aún se conserva en un museo mexicano. Por este y otros motivos, el psiquiatra llegó a la conclusión de que no se trataba de un caso de locura colectiva, sino que todos ellos estaban diciendo la verdad. El caso es que los registros de esos pacientes desaparecieron del hospital. Y mucho tiempo después, el día 29 de octubre de 1955, el tren apareció de nuevo en Europa, cuando un testigo pudo ver un antiguo tren de 3 vagones no muy lejos de Zavalchi, un pequeño pueblo de Ucrania. Piotr Ustimenko, un señalizador de servicio en la vía férrea que se encuentra cerca de la ciudad de Balaklava, informó que había estado de servicio esa noche y que de repente vio un tren que no estaba en el horario establecido. Describió que había presenciado cómo, sin previo aviso, el tren se dirigía a la barrera de la estación y corría por donde no había vías en dirección a la montaña de Gasford. El hombre se frotó los ojos pensando que tan solo estaba imaginando cosas, porque no es posible que un tren circule por donde no hay vías. Pero cuando abrió los ojos, siguió viendo una locomotora con 3 coches, la cual tenía las cortinas cerradas, las puertas abiertas y la cabina del conductor estaba vacía. Se dio cuenta de que era un modelo antiguo, quizás anterior a la guerra.
A finales del siglo XIX, en esa montaña a la que se dirigía el tren, la montaña de Gasfort, cerca de Sebastopol, había un cementerio en donde se encontraban enterrados en torno a 2000 soldados italianos, los cuales habían muerto en la guerra de Crimea. Más tarde, sobre este antiguo cementerio, se creó un ferrocarril, el cual fue destruido en el año 1917, cuando ya no era de utilidad. Esto significa que el tren fantasma se hallaba viajando sobre las pistas fantasmas que habían sido destruidas tiempo atrás. Y según el sitio web welcometopoltava.com, Vasil Petrovich Leschati, nombrado como presidente de la Junta para el Estudio de los Fenómenos Anómalos, vio el fantasma del tren Zanetti en un cruce ferroviario el día 25 de septiembre de 1991. Esto sucedió en Poltava, una ciudad de Ucrania. Vasil Petrovich escribió lo siguiente: el tren, con las cortinas bien cerradas y la cabina del operador vacía, se movió absolutamente silencioso mientras aplastaba a las gallinas que se encontraban en las vías. Pero hay más y con esto concluyo. Existen registros de monjes medievales de la región de Castasolea que aseguran que en un monasterio de la ciudad italiana de Módena tuvieron la visión de un tren de 3 vagones, el cual describieron por desconocimiento de esa tecnología que aún no existía como un trineo con una pipa que echaba humo, porque un sofocante humo negro brotaba de sus tuberías. Al parecer, 2 pasajeros de ese tren salieron de él dirigiéndose hacia el monasterio, pero no consiguieron entrar debido al enorme temor que tenían los monjes, los cuales cerraron rápidamente las puertas y se pusieron a rezar porque estaban convencidos de que algo tan extraño solo podía ser obra del diablo. Estos informes se mantuvieron en los registros de Castasolea, siendo custodiados por la familia Savino, familia a la que pertenece uno de los supervivientes. Sin duda alguna, una historia apasionante que demuestra una vez más que la realidad supera a la ficción. Hasta pronto, amigos.